Fuerza México. El gasolinazo. Pianista zacatecano. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. En esta emisión de Vientos haremos un repaso por las principales noticias que tuvimos en México durante el 2017. Uno de los momentos más complicados que vivimos en el país ocurrió el 19 de septiembre, cuando un sismo con magnitud de 7.1 grados afectó a varias ciudades y poblados del centro del país, provocando que cientos de familias perdieran sus casas. Ante esta situación, niños, niñas y jóvenes salieron a las calles para ayudar, ya sea recolectando víveres y medicamentos o herramientas para las labores de rescate. Vamos a recordar a algunos de estos héroes anónimos. Necesitamos 8 metros de distancia para que la gente. 8 metros. Con ayer lo del temblor teníamos que venir para ayudar, tenemos que ser solidarios con toda la gente que tiene problemas, con toda la gente que se quedó sin hogar. Mi deseo nació al tratar de ayudar al pueblo, que pues todos necesitamos algún día de todos, y pues todos somos uno. Vine a ayudar a armar cajas y a traer víveres para los que están afectados por el temblor. Y vamos a venir a donarles cosas para los que están por allá por Xochimilco para que no se cansen. Y pues yo estaba regalando aguas por los que están cansados, fuimos ahí abajo y fuimos a regalar aguas. A veces es algo complicado, porque como somos mucha gente no nos podemos poner de acuerdo y también es algo pesado, pero pues es importante y es necesario. Estamos pues pasando las provisiones y las comidas y las cosas que necesitan. Estoy pasando provisiones, comida, cosas de higiene y ya ahí lo estamos separando para mandarlo a lugares que necesiten de nuestra ayuda. Ayudar a traer comida, pijama o cosas así. ¡Venga otra vez! ¡Dale! ¡Venga! ¡Ah, disculpa! Veo como que hay caritas muy mexicanas y me da orgullo porque pues veo mucha gente que nos quiere ayudar. Entonces pues a mí me gusta mucho ayudar y pues me gustan. Siente muy padre porque pues ves a muchas personas que ayudas y tú estás consciente de que eres una de esas. Estoy cansado, para decirte la verdad. Pues me siento bien, estoy ayudando, pues me siento bien, me siento solidario. Bueno, chavos, pues apoyen con algo de víveres, azúcar, que es lo que más hace falta aquí, y medicinas, agua, y pues vengan porque es de mucha ayuda. En los primeros meses de este año, recibimos una denuncia de niños y niñas de la primaria de San Andrés Larraínzar en Chiapas, quienes se quejaban de que en su escuela habían talado árboles enormes y antiguos, que además de regalarles sombra, eran un espacio de juegos que disfrutaban a diario. Esta fue su historia. Cuando venimos en la escuela ya no encontramos los árboles, ya estaban talados y se veía feo. No se hubieran cortado porque ahí jugábamos, ahí platicábamos, ahí comíamos nuestro almuerzo. Nosotros estudiamos aquí y no nos preguntaron que iban a talar los árboles. Cuando cortaron el árbol sacaron 4 camiones. El presidente del comité de padres de familia vendió los árboles y no nos explicaron qué van a hacer con el dinero. ¿Por qué cortan los árboles si los árboles no tienen la culpa es que hay mucha sombra? Cuando ya lo cortaron ya no podíamos jugar ahí ni platicar ahí porque hacía mucha calor. No hay que cortarlos. Si se cae solito, no debemos de cortarlo. Había bastantes nidos de pajaritos, entonces habían ya nacido algunos, entonces murieron. No hay que cortar los árboles porque dan más oxígeno. Exigimos a las autoridades y les vamos a decir para que no corten los árboles porque ahí jugábamos. Gracias a esa nota, muchos papás y mamás se enteraron de lo que ahí estaba ocurriendo y presionaron para encontrar al responsable, así como para que no vuelva a cortarse ningún árbol dentro de la institución. Ahora, además, se han sembrado nuevos arbolitos, con la ilusión de que otros niños del futuro los disfruten.
así como ellos disfrutaron de aquellos árboles que fueron talados. El derretimiento de los polos, los climas extremos y el aumento en el nivel del mar son todo el resultado del cambio climático. Pero, ¿qué es el cambio climático y qué lo causa? Y lo más importante, ¿cómo podemos detenerlo? Los expertos han notado cambios significativos en el clima desde el año 1700. Este es el llamado calentamiento global y está ocurriendo en todo el mundo. Los investigadores aseguran que dicho calentamiento es causado por las actividades humanas. Todas estas liberan gases de efecto invernadero, los cuales permanecen flotando en el ambiente y crean una capa alrededor del planeta, lo que provoca un aumento en la temperatura. El calentamiento global afecta a nuestro planeta. Los niveles de agua están aumentando, destruyen nuestras tierras y expanden el desierto. Los expertos predicen que el clima será cada vez más extremo, pero siempre existen formas para que la emisión de gases de efecto invernadero disminuya. Caminar o montar bicicleta en lugar de usar un carro, o apagar las luces cuando no se estén utilizando. Y con la participación de todos, podremos volver a tener de nuevo un planeta saludable. El 1 de enero del 2017, la gasolina subió de precio en México hasta un 20%, lo que fue llamado el gasolinazo. De acuerdo al gobierno, este aumento se debió a que los precios internacionales de la gasolina también se elevaron mucho durante los últimos 3 meses del año pasado y no les quedó de otra que tomar la difícil decisión de alzar el precio de la gasolina. Sin embargo, la población no estuvo de acuerdo con este incremento. ¡Sabe más que Peña! ¡El burro con leña! ¡Sabe más que Peña! ¡Nosotros marchando! ¡Por qué estamos luchando! ¡Nosotros marchando! ¡Por qué estamos luchando! El gasolinazo supuestamente es porque la gasolina se está devaluando, pero México es uno de los principales productores de petróleo y no tiene por qué estarse devaluando la gasolina. Los impuestos trabajan como una cadena, ya que si sube la gasolina tiene que subir todo lo demás. Si la gasolina también sube, van a subir muchas cosas, como la comida, los transportes. Pues que las personas que no tienen autos también tienen que sufrir causa eso, porque el autobús subió y tienen que, por decir, tienen 2 hijos y tienen que pagar más dinero de lo que se pagaba antes. ¡Rechazo! ¡No al gasolinazo! ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡No al gasolinazo! Pues nos afecta a todos, porque los que no tienen carro pues van en camión o en taxis, y el taxi también sube y el camión, así que afecta a todos. Yo opino que las personas que se manifiestan sin violencia está bien, ¿sí? Porque ellos sí respetan su derecho a libertad de expresión. Las personas que, por ejemplo, están saqueando, están robando, eso no es respetar. Pues que está bien que dejen sacar su enojo, pero que lo saquen, pero sin vandalismo. En este primer año de Vientos, Noticias que Vuelan, te hemos presentado notas que nos muestran las enormes capacidades de niños y niñas de México y de otros países. Una de esas historias fue la del coro de voces Yumú, de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, quienes cantan en otomí. Hoy te compartimos la noticia de que este coro, que promueve el rescate de su cultura, además ahora la difunde a nivel internacional, ya que en días pasados visitó el Vaticano, en el corazón de Italia, donde tuvo la oportunidad de cantar para el Papa Francisco. ¿Te imaginas tener que abandonar tu casa y a tus amigos junto a tu familia porque ésta se encuentra en medio de un pleito entre 2 grupos rivales? A esto se le llama desplazamiento forzado. Chenaló y Chalchihuitán son 2 comunidades indígenas de Chiapas que han tenido conflicto de tierras por más de 40 años. Sin embargo, durante las últimas semanas, la situación se ha tornado más violenta, lo que ha provocado temores y angustia a niñas, niños y a sus familias. Al principio, los habitantes de Chenaló excavaron zanjas para cerrar los caminos de Chalchihuitán. Además, grupos armados vigilan las montañas para que nadie pase caminando. Finalmente, forzaron a muchas personas a dejar sus hogares. Por ahora, familias enteras duermen a la intemperie en la zona más fría del estado.
esperando que las autoridades resuelvan pronto el conflicto. Afortunadamente, Cáritas, Cruz Roja, así como sacerdotes católicos, están reuniendo ayuda humanitaria para llevar a las familias desplazadas. Eso sí, ante una situación de emergencia como esta, la niñez debe ser primero. De todos los videos que llegaron a la sección Dinos, decidimos volver a transmitir el de Nicolás, un niño chiapaneco que nos presentó la que consideraba era la peor calle de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a verlo. Hola, pues esta es mi calle y miren cómo se pone. Y miren allá, hay un río total. Es lo que ves ahí que parece una cascadita así. Antes era una cascadota como las de verdad. Y ven, hay mucha basura. ¿Ven qué feo está? Ahora le toca a mi hermano decir algo así. La comunidad de aquí cada año intenta arreglar la calle, pero cada vez llega el agua y todo se va por la cañería. O sea, todo se destruye. Sí. También es que el agua huele todo el día mal. Sí, horrible. es que es de caca. Ya hemos pedido en varias ocasiones de que arreglasen la calle, pero no ha pasado. No, nos ignoran. Y por favor, si alguien viene a esta colonia, pues no tiren basura y si pueden, traten de guiar un poco, no sé, o algo. Por favor. Después de tantos meses, ¿será que esa calle ya fue arreglada? Esperamos que Nicolás nos lo cuente pronto. Si bien la palabra pasión tiene muchos significados, uno que usamos con frecuencia se refiere a tener un gusto enorme, gigantesco por algo que nos provoca emociones. Elías Manso es un músico zacatecano, quien más allá de los muchos reconocimientos que tiene, ha convertido a su pasión en una forma divertida de vivir. Se decoloraron, como que alguien los mascó. Me querían atrapar, ¿cierto? Como siempre. Es fácil. Mi familia, pues todos somos diferentes, ¿no? Pero a todos nos gusta la música. Es como todos diferentes, pero la música, pues es música, ¿no? Y todos nos une, digamos. Yo decidí que yo iba a ser luchador cuando sea grande. Y bueno, yo a los 7 años intenté empezar con el piano. Mi papá me dijo, mira, estas son las notas. Yo supongo que no quería empezar como tal, sino que me llamaba la atención esto de oprimir, equisonar. Aparte de que mi hermana y yo siempre estuvimos muy metidos en la música. Recuerdo que cuando éramos niños, bueno, nosotros en el kinder había música, entonces nosotros íbamos ahí y nos enseñaban varias canciones. Y mi mamá y mi papá iban de trabajo y cuando ellos venían les preparábamos como un concierto, porque mi papá había venido de Los Ángeles y trajo unos métodos para niños pequeños que venían con dibujos. De ahí empecé a tocar. Mi papá me dijo, mira, hay un concurso aquí en México que es el Cedro Supeyamaja. Y bueno, pues a mí me interesó, dije, wow, voy a viajar por primera vez y por tocar, por hacer algo que me gusta, ¿no? Viajé, tenía creo que como 7 meses tocando. Viajé y gané el segundo lugar. Entonces eso fue como una motivación. Lo divertido de la música es el hecho de que tú te puedes expresar de la manera que tú quieras y comunicarte sin tener que hablar. No digo que te tenga que gustar a fuerza la música clásica, te puede gustar de cualquier tipo. No sé, si me hubieran obligado a tocar el piano, tal vez no lo hubiera hecho. Por eso yo creo que mi papá como que se esperó a que yo me llamara la atención. Yo pienso que todo en esta vida, si lo haces bien, pues y te va a recompensar, ¿no? O sea, te va a ir bien. Y supongo que es mucho más fácil hacer algo que te gusta bien que hacer algo que no te gusta, pues bien, ¿no?
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de tu noticiero y también durante el 2017. Esperamos que participes con nosotros en el 2018. De hecho, si quieres comenzar el año compartiéndonos un video, idea o sugerencia, no te detengas. Envíalo a info@vientos.tv o escríbenos a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.